Mm. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Mari, buenos días, Diana, buenos días, Alberto. Por ahí debe ser Cintia, sí, claro. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos, ¿sale? No desesperéis. Marco. Buenos días, Cintia, buenos días. Buenos días, profe. Buenos Compañeros, días. buenos días. Buenos días, Marco, buenos días. Bueno, parece que ya están todos. Ayer fue Cintia, ayer me parece que Cintia, si no me equivoco, y si no, corrígeme, tenía problemas para entrar a su plataforma, muchachos. ¿Alguien más tuvo problemas? Elvira, falta Elvira. Yo también, profe, acabo de mandar un mensaje porque no puedo ingresar. Me dice que mi cuenta no está activa, no sé qué pasó. Sí. Ayer sí pude, pero hoy no, ya no me deja. Desde ayer tenemos, me parece que problemas, entonces no se preocupen, manden su mensaje estableciendo que no pueden entrar para que les reprogramen el examen. Entonces no lo vamos a hacer hoy. Es que si no te deja entrar, pues Ajá. se te va a pasar porque el examen está programado para que sea de 8:40 en adelante y te da, me parece, 30 o 40 minutos, ¿no? Entrar te cancela el examen, entonces te lo tienen que reprogramar forzosamente, Okay. Porque cuando quieras entrar te va a decir que no se puede. Entonces, para que no entren en pánico, ni se preocupen, ni sobre todo se enojen, mandan su mensaje de no puedo entrar a mi plataforma, si no es una cuestión de pagos, bueno, pues lo tendrán que corregir, pero seguramente les van a reasignar una nueva fecha para el examen. Entonces, no se preocupen en ese sentido. Evidentemente, a veces la tecnología se pone un poquito necia, ¿no? O quiere que la consientan y pues, seguramente eso pasó. También con los muchachos de cuarto está pasando esa situación. Por eso se los preguntaba. Y desde ayer se estaba dando esta situación con no poder ingresar para subir las tareas. Entonces, en caso de que les suceda, no se preocupen. La verdad es que no se preocupen en cuanto al examen. Si no pudieron mandar la tarea, mándenmela por correo. También, digo, son causas que ni la institución, ni ustedes, ni yo podemos controlar, que a veces la tecnología nos falle, ¿no? Habrá momentos, y seguramente en algún punto pasará, que se me vaya el internet, y de hecho sí ha pasado, ¿no? Que se nos vaya el internet y ahí, pues, ¿qué hacemos, no? Estamos expensas a ese detalle, ¿no? Bueno, y pasando a otra cosa, tenemos clase. La clase de hoy es realmente pequeñita, ¿no? No vamos a utilizar los 40 minutos, o al menos eso espero yo. Y después hacen su examen. ¿Estamos de acuerdo? Hoy traté de hacer clases más pequeñas para no desconcentrarlos. También debemos considerar que el cierre de año siempre es una época en la que todo el mundo está ocupado, en la que todo el mundo tiene pendientes y en la que todo el mundo tiene eventos, ¿no? Entonces, tratamos de hacer un cierre de año no tan pesado. Tenemos, bueno, hacen su examen y terminamos ahí. Recuerden que no doy calificaciones del primer parcial,
no las doy, o sea, no hay ningún problema, no, para que no me pregunten, y porque incluso ni siquiera las reviso. Y a partir del 19 y en adelante voy a estar revisando sus tareas, les van a estar llegando las notificaciones de que estoy revisando sus tareas, porque voy a aprovechar el periodo de vacaciones para hacerlo. La próxima semana tenemos clase y de ahí nos vemos hasta el 8 de enero. Tenemos clase y después tenemos examen ya directamente. ¿Vale? Entonces, para que como que se mentalicen, para que el regreso de año sea un poquito acelerado en términos de las materias. Después tendremos nuestra expo, que también vamos a platicar un poquito de la expo la siguiente clase. Y hacemos nuestra expo, nos vamos una semanita de vacaciones y regresamos al segundo cuatrimestre. Y esa sería la actividad que vamos a tener de aquí hasta más o menos el 15, tal vez 25 de enero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues están informados, no se preocupen por el examen y vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y vamos a... ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Vamos a compartir pantalla y el día de hoy vamos a ver lo que es la visión clásica del mercado de trabajo. Y para explicar el mercado de trabajo, evidentemente, nosotros tenemos que establecer dentro de la visión clásica del mercado de trabajo el desempleo. No se entiende el empleo sin el desempleo. Van de la mano. Y van de la mano porque en la economía clásica, esto es antes de 1962 y un poquito antes, 1962, el mercado de trabajo era un mercado que, si bien ya estaba regulado, todavía se tenían muchas violaciones, por llamarlo de alguna u otra manera, a los derechos laborales de las personas, ¿no? Siempre se nos ha dicho que nosotros en la edad productiva tenemos que generar empleo. El empleo es un elemento negativo. Y aparte, Jordi, ¿cómo estás? Y aparte, siempre se nos estableció que nosotros teníamos que buscar trabajo en las empresas, ¿no? Mis generaciones y generaciones anteriores siempre nos decían, tienes que buscar trabajo en una empresa y siempre tienes que permanecer muchos años para que logres la jubilación y de ahí tengas tu pensión, ¿no? Y entonces fue una manera de educarnos, pero que tiene que ver mucho con la teoría clásica del desempleo, donde evidentemente el desempleo es la ausencia del empleo, pero en la en la definición de desempleo, nosotros tenemos que rescatar dos puntos. Primero, la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. Y aquí se ejecutan exactamente igual. La demanda de trabajo son todas las personas en edad productiva. ¿Cuál es la edad productiva? Bueno, nosotros sabemos que en México la edad adulta, digamos, que es donde inicia el proceso productivo, son de 18 años y hasta los 65 años, ¿no? Hasta ahí nos consideramos productivos para la economía y en teoría es hasta ahí donde nos pueden otorgar un trabajo remunerado. Y entonces, la oferta somos todas aquellas personas que estamos buscando empleo y la demanda de trabajo son todas las empresas que están ofreciendo trabajo, ¿no? Hoy tenemos una problemática bien interesante a colación de esto, es que en el siglo pasado, esto es hasta 1999, la gente quería buscar trabajo, ¿no? Quería trabajar. Y hoy, por ejemplo, vemos un fenómeno muy, muy interesante en los Estados Unidos, donde la gente, en función de la pandemia y en función de las condiciones laborales, ya no quiere trabajar, ¿no? Y tenemos un dato que seguramente a lo mejor por ahí en las noticias lo vieron porque es realmente muy relevante, que tenemos 5 millones de personas que han renunciado a su empleo, ¿no? Evidentemente la economía de los Estados Unidos es muy, muy fuerte
Y bueno, ellos tienen el seguro de desempleo que cada mes, bueno, les otorga una cantidad fija de dinero, siempre y cuando tú vayas a buscar y no encuentres, ¿no? Pero hay 5 millones de personas que han decidido en el último año quedarse sin empleo, muchachos. Entonces, este es un fenómeno muy, muy interesante porque la gente ya considera que no necesita trabajar. Y entonces, estamos viendo, por ejemplo, en Amazon, Estados Unidos, que el sueldo se ha incrementado en un 33%, ¿no? O sea, tú llegas y si ganabas 33 pesos, hoy vas a ganar 66 pesos la hora, ¿no? Es por poner un ejemplo para que vean la referencia. Ahorita hay muchísimo, muchísimo empleo en los Estados Unidos, hay muchísimo empleo en Canadá, pero muchísimo. De hecho, va a iniciar el año con una cantidad gigantesca de empleo, porque repito, la, la oferta tiene que cubrir la demanda que tiene pendiente. Y eso va a implicar que el precio de los productos tienda a bajar. Tiende a bajar porque va a haber menos personas que los puedan adquirir. Y esto desata, en la noticia de ayer, si no mal recuerdo, una inflación del 6.67%, que es la inflación más alta de hace 30 años. Y si ustedes ven los videos, nosotros habíamos comentado que la inflación en México, o que las noticias habían dicho que teníamos una inflación del 20%, perdón, del 6%, y que era la más alta desde hace 20 años, ¿no? Entonces, se da por diferentes circunstancias y aquí el fenómeno que desata la inflación no es los productos, no son los precios, sino es el empleo. Y por lo tanto es necesario que nosotros revisemos estas teorías clásicas y las teorías modernas para contrastar por qué el empleo es tan importante en los procesos macroeconómicos, que finalmente es lo que nosotros identificamos. Entonces, si se dan cuenta, ya con el conocimiento del empleo, del desempleo y de las variables de la inflación, de la devaluación y cómo funciona la macroeconomía, en teoría, ustedes ya tendrían la posibilidad de estar haciendo juicios acerca de cómo se está moviendo la economía a nivel global. Evidentemente, si hay inflación en Estados Unidos, seguramente también por efecto de dependencia económica y y del fenómeno de los productos, también nosotros tendremos una subida de la inflación en el último tramo del año, ¿no? Que ya realmente son muy pocos días y posiblemente los sintamos los efectos ya en enero. Y entonces esto es a lo que quiero llegar, es que el administrador tiene que identificar claramente cuáles son los fenómenos globales en términos económicos para poderse ajustar a los periodos que se van a venir. Yo aquí les estoy advirtiendo que en enero vamos a tener una inflación arriba, seguramente arriba del 6.67%, ¿no? O arriba del 7%. Lo que va a generar es que así haya una subida de precios considerable en algunos productos, ¿no? También les advierto de una vez que si tienen sus gases de cocina, de baño vacíos, los llenen porque en enero va a subir el gas. Eso se los advierto, ¿vale? Entonces, porque venimos viendo este fenómeno y todo es producido porque, bueno, bueno, lo del gas es por un fenómeno, por el cambio climático, pero la inflación de los Estados Unidos tiene que ver con el desempleo, con que la gente hoy no quiere trabajar, ¿no? Y no quiere trabajar porque considera que las condiciones laborales no son las más adecuadas. Y creo que me pasé una diapositiva, ¿no? Por lo tanto, para nosotros poder establecer el desempleo versus empleo, nosotros tenemos que revisar la curva de demanda de trabajo. Y la curva de demanda de trabajo tiene 3 variables fundamentales. Primero que nada, es que no alcanzo, aquí está. Un segundo. Primero que nada, nosotros tenemos que establecer el precio.
El precio de los salarios. El precio de los salarios, en términos generales, determina la oferta de trabajo que se van a ejercer. ¿En México tenemos empleo? Sí. ¿Tenemos mucho empleo? Sí. ¿Cuál es el problema? Que el precio, esto es el salario de los trabajos, es realmente bajo y por eso es poco atractivo. Si vamos a las economías de primer mundo, tenemos que el precio o el salario de los empleos es competitivo, es realmente muy competitivo y por lo tanto esos salarios que son muy altos, son muy competidos, hay poca oferta de trabajo. Por lo tanto, ahí los gobiernos tienen que establecer cuál es el precio establecido por la actividad que ustedes realizan contra la cantidad de personas que pueden desarrollar ese empleo. Esta curva de trabajo se puede hacer de manera general, esto es para todos los empleos, o se puede hacer, y es lo más ideal, hacerla por especialidad de empleo, ¿no? Podemos utilizar por las profesiones, podemos utilizar los oficios o podemos utilizar los trabajos en general, ¿no? Los trabajos que no requieren una especialización. Y a partir de ahí, nosotros determinamos cuál es la cantidad de personas que pueden cubrir con la oferta de trabajo que nosotros estamos ofreciendo. Si la cantidad es mínima, el precio tiende a subir. Si la cantidad es grande de personas que pueden trabajar, el precio tiende a bajar. Y entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? Si ustedes estuvieran buscando un ingeniero genético para trabajar en el seguro social, ¿cuál creen que sea su salario? ¿Alto o bajo? Tendría que ser alto, ¿no? Sí, es correcto eso, Diana, pero ¿por qué? Danos la explicación. Porque pocos tienen esta profesión. ¿Sí? ¿Escucho? ¿O alguien que quiera participar? Yo digo, profe, que porque pocos tienen esa profesión. Exactamente, gracias, Cintia. Esa es la explicación más simple. Entonces, si requerimos un ingeniero genético, un ingeniero nuclear, no sé, cardiólogo pediátrico, ¿no? Pues son pocos las especialidades que tenemos. O sea, hay pocas personas que estudian esa especialidad. Por lo tanto, el precio o el salario tendría que ser alto. Y hacemos el segundo ejemplo para ejemplificar la curva de demanda y de oferta de trabajo. Es que no sé, ¿cuántas asistentes ejecutivas habrá en el país? Secretarias, lo que antes se conocían como las secretarias, muchachos. Un montón. Pues es que sí, ahora ya por lo general cada puesto tiene una secretaria. ¿Cuál será la oferta de salario para la asistente ejecutiva? No, pues ahí sí debe ser más bajo, ¿no? Porque pues la verdad es que sí hay mucha gente que se dedica justo a eso. ¿No? O por ejemplo, las recepcionistas. ¿Cuál será el salario de las recepcionistas? ¿Alto o bajo? Pues yo creo que bajo. Bajo, ¿no? Bajo, porque la especialidad que nosotros estamos solicitando realmente es mínima. Por lo tanto, en ese sentido, la oferta y la demanda van a estar relacionadas con la cantidad de personas que pueden ejercer el trabajo. Y esto nos ayuda a nosotros para fijar la cantidad de salario que se debe pagar de acuerdo a las especialidades que nosotros tenemos. Si es un trabajo que no requiere mucha especialidad, el salario será bajo. Si es un trabajo que tiene mucha especialidad, el salario será muy alto, porque la demanda determina la cantidad de los precios, no así la oferta. Esto es lo que nos indica la curva de demanda y equilibrio. ¿Qué vamos a estar en las empresas desde el punto de vista empresarial? ¿Qué vamos a estar contratando? Pues vamos a estar contratando personas que tengan cierto nivel de especialidad, pero que su nivel de especialidad
no sea tan alto. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos pagar salarios que estén dentro del promedio y no utilicemos activos en pago de salario, ¿no? Por eso es que es tan complicado en ocasiones en México, sobre todo en México, que ustedes estudian, se preparan, son realmente muy buenos en lo que hacen y les quieren ofrecer un salario que no va de acuerdo con la cantidad de estudios que ustedes tienen. Y entonces, en ese sentido, pues la mayoría de la gente del talento mexicano con amplios estudios normalmente se va a otros países. Porque en México realmente no conviene desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista de la administración de una empresa pagar salarios tan altos. ¿Queda claro esta parte, muchachos? De la relación de la curva de demanda de trabajo en relación al precio o al salario. Para que, decimos precio porque, bueno, pues es la parte técnica. Ok. Sí. Y entonces vamos a, una vez que establecemos qué es el desempleo y que tiene una vinculación con el empleo, una vez que establecemos la curva de demanda, donde la especialidad y el número de personas determina el salario o el precio que vamos a pagar por el salario de las personas, nosotros tenemos que establecer que hay dos teorías, la teoría neoclásica o la teoría antigua del desempleo, empleo y la teoría keynesiana. Y entonces nosotros tenemos que contrastarlas. La primera nos dice que la teoría neoclásica dice que el mercado se debe regular con el mercado. Esto es que los gobiernos no deben intervenir en lo absoluto en la generación del empleo ni del desempleo. Y que el empleo o el desempleo está basado en la libre regulación, en la libre competencia y en la libre especialización de las personas. Por lo tanto, las empresas son las que determinan en qué momento se genera un aumento de empleo y en qué momento se genera una disminución o un aumento de desempleo. Por lo tanto, la teoría neoclásica establece que las empresas deberían ser las únicas reguladoras junto con el trabajador del ofrecimiento del empleo o de la terminación del mismo. Por lo tanto, la teoría neoclásica tiene que ver con una ventaja para el empresario, ¿no? Donde el empresario determina que hoy hay mucho trabajo, hoy contrato, hoy no tengo trabajo, hoy despido. Y que ese despido sea sin lo que nosotros en México conocemos como las prestaciones. De alguna u otra manera, dicen los empresarios, porque todavía lo dicen, y yo te corro sin prestaciones, pero el salario que yo te doy continuamente es realmente alto, es competitivo. Sí, pero muchas ocasiones estas personas no encuentran trabajo durante largos periodos de tiempo y entonces sale exactamente lo mismo. Entonces, esa era la visión que ellos tenían dentro de la teoría clásica del desempleo, que el empleo se regule entre las personas que quieren un empleo y las empresas que ofrecen el empleo. Esto es entre demanda laboral y oferta laboral. Dentro de la teoría clásica tenemos la visión clásica y la visión clásica establece que en un mercado de competencia perfecta, esto es en un mercado de economías de primer mundo, los sindicatos y el gobierno no deben ingresar, no deben entrometerse. Pero ojo, la única regla para que esto se dé es que nosotros tengamos una oferta, un mercado de competencia perfecta. Si nosotros no lo tenemos, si nosotros no lo podemos desarrollar desde el punto de vista económico, lo que va a pasar es que esta teoría realmente no funciona. Y no funciona porque los gobiernos, en términos generales, deben cuidar a sus ciudadanos. Y la manera de cuidarlos es a través de la protección de sus derechos y sus obligaciones. ¿Sale? Y al mismo tiempo protegen le vamos a llamar patrón porque así se conoce en la legislación laboral.
¿sale? No porque lo consideremos, no como una cuestión de respeto, sino como una cuestión técnica. Entonces, decimos que los sindicatos y los gobiernos no deben intervenir en las economías de competencia perfecta porque entorpecen el trabajo del empresario, entorpecen el trabajo de la empresa y los gobiernos como elemento de protección siempre van a establecer, mi amigo de las bolsas, ahí viene, van a establecer lo que nosotros conocemos como el salario mínimo. Y el salario mínimo es el primer elemento que regula la relación entre el patrón y el trabajador para que se establezca la oferta y la demanda. ¿Por qué tenemos desempleo en México? Bueno, dicen la visión clásica del empleo, es solamente una teoría, que es porque nosotros ejecutamos un salario mínimo, donde la oferta y la demanda no tienen una correlación. Si nosotros vamos a unos años en el pasado, situémonos en 2010, teníamos un salario de 68 pesos, ¿no? Como salario mínimo. Y entonces, 68 pesos por 8 horas de trabajo resultaban, pues realmente muy complicadas, ¿no? O sea, la gente prefería, y mucha gente sigue prefiriendo, el comercio informal. Y el comercio informal, en términos generales, tal vez te daba a lo mejor 100 pesos diarios, pero sin toda la presión, sin todas las situaciones que te exigía una empresa, ¿no? Desde el traslado, desde el horario, desde las condiciones, y es por eso que en México llegamos a tener un 43% de personas económicamente activas en el desempleo o en el subempleo. Esto es, las personas que tienen su puesto en el tianguis, su puesto en el mercado, la gente que vende afuera de su casa, ¿no? En un puesto semifijo. Todas estas personas decían, es que sabes que el salario mínimo realmente no nos ayuda mucho a pues atender los gastos de la familia y aparte nos quita mucho tiempo. Por lo tanto, dentro de la visión clásica del desempleo, decían los empresarios, necesitamos quitar el salario mínimo porque eso afecta la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, ¿no? Porque yo como empresa, pues digo, yo encantado de pagar, tuvimos salarios de 43 pesos, 53 pesos, 63 pesos, pues yo encantado, ¿no? O sea, yo me ahorro mucho dinero, pero el trabajador dice, no, yo por este dinero realmente no cubro mis gastos. Y entonces, en ese sentido, eso no favorecía que muchas personas quisieran trabajar, ¿no? Y hay hasta la fecha muchas personas que hoy dicen, ¿sabes qué? Yo trabajar en una empresa, muchas gracias, ¿no? Prefiero atender mi negocio, prefiero trabajar 14 horas en mi negocio, pero que sea mío. Y entonces, esa era la visión clásica del desempleo, donde también nosotros vamos a considerar que el desempleo, en el desempleo hay una demanda muy alta. Hay muchas personas que quieren trabajar y hay pocas empresas que ofrecen trabajo. Y entonces aquí estamos hablando de un desequilibrio económico, que sí es culpa total de los gobiernos existentes, porque no puede haber un índice de población alto sin un número igual de productos o servicios que cubran sus necesidades. Por lo tanto, decía la visión clásica del desempleo, el tener desequilibrios económicos implica que los gobiernos están haciendo mal su trabajo porque no nos dejan a nosotros poder producir, porque nos ponen muchas trabas a la hora de querer montar un negocio, querer formar una empresa, querer hacer partícipes a la comunidad del negocio que yo tengo. Entonces, ese hecho generaba a su vez que el producto se tenga que vender a precios bajos. Y el precio bajo, pues no le conviene a ninguno, ni al empresario, ni al trabajador, porque no le voy a poder pagar salarios altos. Entonces, si se dan cuenta, la visión clásica establece un mecanismo en el que te dice, ¿sabes qué?
no te metas en el empleo, deja que entre las personas y las empresas se generen los vínculos de trabajo. Déjanos establecer la oferta y la demanda libremente. Si no nos dejas, vas a crear un desequilibrio económico y ese desequilibrio económico de productos y servicios va a generar una bajada de precios porque no hay gente que quiera comprar nuestro producto y por lo tanto nosotros lo vamos a tener que dar pues de manera más barata y nuestras ganancias se van a ver disminuidas. Y si mis ganancias se ven disminuidas, como cualquier empresario, pues va a decir que no quiere seguir produciendo en el país o en el estado porque no hay las condiciones en las cuales yo obtenga mucha ganancia. Y entonces, dentro de este proceso de la visión clásica del trabajo, nosotros tenemos la ley de Say. Y la ley de Say establece que dentro de los empresarios hay una idea errónea respecto de lo que va a crecer la empresa y cómo va a crecer la empresa, ¿vale? Donde los empresarios siempre tratan de que el trabajador gane poco para que sus ganancias sean muy altas y sus expectativas crezcan. La economía entiende que alguien que quiere ser empresario, pues busca que su capital, esto es que su inversión, regrese lo más pronto posible. Pero desafortunadamente, eso no es posible en algunas economías. O sea, sí, la inversión se plantea, pero va a tardar ¿en qué? En regresar. Y entonces, lo que hacen normalmente los empresarios es que los salarios sean bajos y las condiciones sean difíciles. Y entonces, dice, normalmente la ley de Say habla de que los empresarios van a tener expectativas muy altas respecto de su negocio. Cuando esas expectativas no se cumplen, entonces ellos crean condiciones negativas de trabajo y estas condiciones negativas de trabajo, si no son reguladas por el Estado, terminan por violar los derechos tanto laborales como humanos de las personas. Por lo tanto, sí sería necesario, según la ley de Say, establecer una regulación desde el punto de vista laboral para los trabajadores. Y esta ley de Say la retoma Keynes y dice, ¿sabes qué? Keynes, padre de la macroeconomía, dice, necesitamos que haya leyes laborales que le den un equilibrio tanto a la demanda de trabajo como a la oferta de trabajo, con la condicionante de que el gobierno va a ser parcial. Esto es, no siempre le va a dar la razón al trabajador, ni siempre le va a dar la razón al patrón. ¿Por qué? Porque esto permite que haya un marco de derecho en la cual el trabajador es respetado ante la ley con sus derechos y con sus obligaciones. Por lo tanto, Keynes sí está muy a favor de que los gobiernos regulen de materia en forma legal la relación entre patrón y trabajador y que sí se establezca un salario mínimo para que las personas puedan tener la seguridad de que su actividad vale cierta cantidad de dinero. Nosotros el próximo año, pues prácticamente en unos días, estaremos con un salario de 172 pesos que ya empieza a representar a la economía y a las necesidades de las personas. Les decía, en 2009 teníamos un salario de 68 pesos, 63 pesos, porque no recuerdo bien el dato, pero hoy tenemos un salario, ya han pasado algunas décadas, va a ser de 171. Y eso sí representa un avance en términos de las necesidades de las personas. Si bien es cierto, no alcanza a cubrir todos los gastos, sí es una gran ayuda. ¿Vale? A través de la regulación legal, esto es de la Ley Federal de Trabajo en México, las empresas deben establecer un protocolo para contratar a las personas y deben establecer un protocolo para despedir a las personas, ¿no? Porque no se puede así nada más, porque sí,
despedir en México, ¿no? Hay toda una logística y una reglamentación que se debe seguir para poder darle las gracias a una persona que la hemos contratado. Los empresarios, por su contraparte, con las legislaciones existentes, lo que hacen es intentar bajar los salarios o pagar el mínimo de salario disponible. ¿Qué es lo que sucede en México? Donde el 99% de las demandas laborales las gana el trabajador, ¿no? Y eso implica que, los patrones no quieran contratar muchas personas y no quieran pagar todas las obligaciones que tienen establecidas. Entonces, Keynes, repito, está totalmente en desacuerdo con la visión clásica del empleo y del desempleo. Y Keynes establece que en los negocios tanto se pierde como se gana, y esto es parte de la naturaleza de la oferta y la demanda, y que por lo tanto los gobiernos no deben ayudarle a las empresas, cosa que la mayoría de los gobiernos no hacen, porque en México tuvimos por ahí hace algunos años el rescate bancario, que se conoce como el FOBAPROA, ¿no? Que seguimos pagando, y en Estados Unidos en la década de los 90 también tuvieron el rescate a los bancos, pero desde el punto de vista de las hipotecas, ¿no? Que ellos habían pagado mucho, que se conoce como la burbuja hipotecaria. Y entonces el gobierno dice, vamos a rescatarlos, ¿no? Entonces Keynes decía, no debemos rescatarlos porque para algunas cosas sí quieren que el mercado se regule con el mercado, y para otras quieren que el gobierno se intervenga. Entonces, en ese sentido, lo que la mayoría de las empresas van a realizar son economías mixtas, donde utilizo visiones clásicas del empleo y donde utilizo las propuestas emitidas por Keynes. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, porque todavía tenemos algunos minutitos, no mucho, para que le responda alguna inquietud que tengan. ¿Nada? Yo no, profe, gracias. Nada, gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No más. Nada. Ok, perfectamente. Todo claro, profe, gracias. Todo claro, todo preciso. Ok. Bueno, entonces, ya pueden pasar a hacer su examen, ya debe estar activo o ya debe empezar a estar activo, y yo los veo en un ratito. Espero les vaya bien en el examen, traté de hacerlo muy sencillo, y bueno, pues aquí andamos. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, antes de que me vaya, dice la coordinación que a la gente que se les bloqueó la plataforma es porque no han pagado. Entonces, por ahí algunos me enseñaron que sí habían pagado. Entonces, mándenle los vouchers para que seguramente es un problema de comunicación, pero se va a resolver, ¿sale? Entonces, nada más coméntenle que, pues, sí están al corriente de sus pagos, ¿no? Por favor, ahora sí sería todo. A ver, no se vayan, no se vayan. ¿Quién tuvo problemas con su plataforma? Diana Castro, ¿verdad? Sí, pero yo ya mandé mi voucher también. Diana Castro y Cintia Noemí, ¿verdad? Cintia Noemí. ¿Alguien más tuvo problemas? Cuatri. ¿Nadie más? Ok, ya mandé la información, a ver qué les dicen. ¿Sale? Cuídense mucho, muchachos. Ahora sí ya me despido.